Muchas gracias, Lisa, por invitarme a dar esta charla. Es un placer estar aquí con vosotros y, como decía Lisa, una de los temas que más me interesan son las grandes transiciones en la evolución. Creo que es un tema de verdad fascinante. Y hoy os quería hablar de una transición muy importante, que sería la adquisición de la capacidad fotosintética por los eucariotas, lo que conocemos como el origen de los plástidos. Y yo soy principalmente un filogenético, así que vamos a ver desde estas preguntas desde una perspectiva filogenómica. Me vais a perdonar si quizás digo alguna cosa que no es totalmente correcta. No soy un botánico, pero espero no hacerlo. Vale, pues la fotosíntesis es, como decía, es una innovación muy importante que durante miles de años ha sido llevada a cabo solo por las cianobacterias. La adquisición de la capacidad fotosintética por los eucariotas generó una gran diversidad de algas y plantas terrestres. Es un gran evento en la evolución y, de hecho, está relacionado con uno de los grandes eventos de oxigenación, el aumento del oxígeno en la atmósfera. Y dio también lugar a una gran diversificación de especies, como decía, de algas y de plantas terrestres. Cuando miramos, por ejemplo, a la producción primaria neta, vemos que hay un aumento muy importante, sobre todo con el origen de los primeros eucariotas fotosintéticos, que serían, creo que ahora veis el láser, alrededor de 1,5 millones de años. La producción primaria neta no cambió tanto, porque en esencia las algas eucarióticas en aquel momento probablemente no eran muy diferentes de las cianobacterias, pero sí que se ve un gran aumento de la productividad neta con el origen de las algas streptófitas y, sobre todo, con la flora terrestre. Y todo esto comenzó con el origen de los plástidos, hace más de 1,5 billones de años, o sea, 1.500 millones de años, que sería el origen de los plástidos. Y esta será la primera parte de mi charla. Tradicionalmente se considera que el origen de los plástidos ocurrió una única vez. Y esto sería en el ancestro de los eucariotas fotosintéticos primarios, que serían las algas glaucófitas que vemos aquí, las algas rodófitas, las algas verdes y las streptófitas, incluyendo las plantas terrestres. Y, como decía, en la visión tradicional hubo una simbiosis entre una cianobacteria y un eucariota no fotosintético. A lo largo de muchos millones de años se dio una adaptación para poder retener ese plástido, y esto daría lugar al ancestro de lo que conocemos como los arqueplástida, o los linajes fotosintéticos primarios. Las algas son 3 linajes: las algas rojas, las algas verdes y las plantas, y las algas glaucófitas. Bien, en este proceso de adquisición de los plástidos, ya todos sabéis que el origen de los plástidos es una cianobacteria, pero los genomas y básicamente las cianobacterias y los plástidos son muy diferentes. Uno de los procesos que debieron ocurrir es que el núcleo obtiene el control de la división y la función del organelo. Y esto se considera que ocurrió gracias a
me vais a perdonar porque normalmente no doy las charlas en castellano y me cuesta encontrar los términos, pero la transición de los genes desde el genoma del plástido hacia el núcleo, y eso se ve, por ejemplo, aquí con el número de genes en las cianobacterias, como en los diferentes linajes de los arqueplástidos esos genomas están muy, muy reducidos. Además de eso, o en realidad relacionado con eso, se debió evolucionar un sistema que nos permite transportar proteínas dentro de la membrana del cloroplasto y fuera de ella, que es lo que conocemos como el sistema TikTok. Existen varias similitudes estructurales que apuntan a un origen común de los plástidos en los 3 linajes que comentaba anteriormente. Una de ellas es la homología de las proteínas en el aparato de transporte, que sería este que está en la membrana del plástido, que se llama TikTok. Y este es un sistema muy complejo de proteínas que normalmente se considera muy difícil de evolucionar 2 veces por separado. Y las proteínas, en principio, serían en su mayoría homólogas. Luego también encontramos que los genomas plastídicos de los glaucófitas, las cloroplástidas y las algas rojas son en general bastante similares y tenemos también sintenia en algunos de los genes. Todo esto ha apuntado a un origen común de todos estos plástidos. Y cuando se realiza una filogenia con genomas plastídicos, es decir, cuando ponemos genes de los arqueplástidos junto con sus homólogos en las cianobacterias, encontramos un apoyo muy grande para la monofilia de los 3 linajes de arqueplástidos, de eucariotas fotosintéticos primarios. Y esto da lugar a lo que decía la hipótesis tradicional del origen por simbiosis única en el ancestro de estos 3 linajes. Bien, como sabéis, el ámbito de la filogenómica ha realmente cambiado mucho nuestra visión del árbol de la vida y igualmente sobre la evolución de ella. Y uno de las paradojas que se vio cuando empezó el tema de la filogenómica hace unos 10-15 años es que prácticamente ninguno de las filogenias que utilizaban genes nucleares recuperaban esta monofilia de los linajes de Arqueplástia. Vemos aquí en verde. Veis como aquí la monofilia está rota por este linaje de los criptistas. Y esto es muy interesante desde un punto de vista filogenético, porque tenemos una monofilia de los arqueplástidas a nivel plastídico, pero parece ser que no hay una monofilia a nivel nuclear. Otra cosa también interesante es que diferentes estudios no han llegado no llegan a la misma topología, sino que diferentes estudios de genes nucleares recuperan diferentes topologías, con lo cual no sabemos muy bien qué está pasando aquí. La cosa interesante, como decía, es que podemos tener monofilia de los plástidos, pero esto no significa directamente que haya habido una simbiosis ancestral única, sino que hay diferentes escenarios biológicos que permiten la monofilia de los plástidos sin permitir que los núcleos sean monofiléticos. Por ejemplo, podríamos tener una simbiosis única seguida de una pérdida secundaria de la capacidad fotosintética. Podríamos tener también lo que se conoce como endosimbiosis seriadas, que sería la adquisición de la capacidad fotosintética por simbiosis con una cianobacteria en uno de los linajes. Y este linaje podría entrar en simbiosis entre 2 eucariotas y transferir su plástido a otros linajes de Arqueplástida. Esto, por ejemplo, se ve en los plástidos secundarios que hablaremos más adelante.
Podríamos tener también el caso donde ocurre más de una endosimbiosis ancestral que son independientes. Podéis imaginar que si esto sería nuestro árbol de cianobacterias, donde dos cianobacterias independientemente hacen una simbiosis con los eucariotas, puede ocurrir que nosotros no seamos capaces de encontrar este origen independiente, simplemente porque los linajes de cianobacterias que habrían dado lugar a estas dos simbiosis independientes se han extinguido en la naturaleza o a lo largo de la evolución. De hecho, vemos que la extinción es un proceso muy prevalente. Y en general, reconstruir estas relaciones tan antiguas en la base de los Arqueplástida es muy compleja porque la radiación ancestral de los eucariotas ocurrió muy rápido. Y cuando tenemos radiaciones muy rápidas que ocurrieron hace mucho tiempo, lo que nos da lugar es a una tasa muy baja entre señal filogenética y ruido. En muchos casos lo que prevalece es el ruido y eso nos impide inferir la filogenia con certeza. Entonces, esto es el punto de partida de nuestro estudio. Lo que queríamos entender es principalmente si los linajes de Arqueplástida son monofiléticos o no a nivel nuclear, y entender también por qué los diferentes estudios que se habían generado hasta entonces diferían y cómo estos estudios diferían. Para hacer esto, lo que comenzamos eligiendo 4 sets de datos representativos de diferentes escuelas en la filogenómica de los protistas, que han sido ensamblados independientemente por diferentes grupos. Estos estudios solapan parcialmente en las taxones que utilizan y también en los genes que utilizan, pero ninguno de ellos es completamente comparable, lo cual complica mucho entender qué es lo que está pasando. Como podéis ver aquí, en estos 3 estudios, los Arqueplástida que he marcado en verde aparecen en diferentes posiciones y en ningún caso son monofiléticos. En este cuarto estudio vemos que los Arqueplástida son monofiléticos, que es bastante llamativo porque es principalmente casi el único estudio a nivel nuclear que recupera esta monofilia. Y es también bastante llamativo porque esta monofilia está muy bien soportada a nivel de Bootstrap. Uno de los factores más importantes a la hora que determina la topología de un árbol es el muestreo de genes y el muestreo de taxones. Entonces, en este primer análisis intentamos comprender si el muestreo de genes o el muestreo de especies podría explicar las diferentes topologías. Es un gráfico un poco complejo, pero básicamente el take-home message de este gráfico, aquí vemos diferentes análisis. Esta sería la distancia que veis aquí, sería proporcional a la distancia topológica entre los diferentes árboles. Lo que hicimos fue generar sets de datos donde hay un solapamiento de los genes en los de los 4 diferentes estudios. Y aquí hicimos diferentes sets de datos donde utilizamos diferentes genes, pero los mismos taxones. Y básicamente lo que vemos aquí es que los árboles no se agrupan ni por similitud en taxones ni en similitud de los genes que se utilizan, sino que vemos que se agrupan principalmente por el set de datos original del cual fueron extraídos. Por ejemplo, aquí podéis ver estos genes aquí, serían datos todos extraídos del estudio de Boran et al., sería este estudio aquí, en 2010, donde tenemos diferentes sets de genes, pero son todos provenientes de este estudio. Podéis ver más o menos que
tenemos este clustering. ¿Esto qué nos dice? Que hay algo en los datos que realmente está determinando la señal, pero ni los taxones ni los genes parecen ser lo que explica estas topologías. En un segundo momento, lo que estudiamos sería el apoyo para la monofilia de los Arqueplástida para cada uno de los diferentes genes. Y lo ploteamos aquí. Esto sería la diferencia en verosimilitud o likelihood para dos topologías. Una donde tenemos la monofilia de los Arqueplástida y otra, la mejor topología, donde no tenemos la monofilia de los Arqueplástida. Y podéis ver que en los 3 estudios que mencionaba, donde no hay un apoyo de la monofilia de los Arqueplástida, los genes más o menos no tienen un soporte muy fuerte ni para una topología ni para la otra. Sin embargo, en el cuarto estudio vemos que hay varios genes, especialmente 8 de ellos, tienen un apoyo muy fuerte a la monofilia de los Arqueplástida. Si veis aquí también la escala es bastante diferente. Estamos hablando de más de un orden de magnitud. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre con estos genes? ¿Son realmente genes buenos que nos reflejan de una forma fidedigna la filogenia de los eucariotas y, por tanto, serían buenos marcadores para encontrar la monofilia de los Arqueplástida? ¿O por el contrario, son genes problemáticos? Bueno, lo que vemos es que cuando inferimos los árboles de genes para en estos casos, en estos genes, vemos que hay una mezcla de genes plastídicos y nucleares, a veces también mitocondriales, que no se habían separado en un origen, sino que estos se analizan conjuntamente. Son genes homólogos que vienen del genoma nuclear, genoma mitocondrial y el genoma plastídico, de una familia genómica muy ancestral. Y aquí lo mismo. Cuando vemos esto, especialmente en los 8 genes que mostraba anteriormente, es siempre el mismo caso. Y esto nos dice o sugiere que la inclusión de estos parálogos de otros organelos genera esta señal filogenética de la monofilia de los Arqueplástida. De hecho, cuando eliminamos las copias de los organelos de solo 8 de los 150 genes, me parece que eran en este dataset, perdemos la monofilia de los Arqueplástida. Entonces, esto da lugar a una situación donde tenemos 4 estudios. Como decía, en este estudio la monofilia de los Arqueplástida se pierde al quitar los parálogos de los organelos que no deberían estar ahí. Acabamos con 4 estudios donde no tenemos monofilia de los arqueplástidos, pero tampoco tenemos ninguna topología congruente en ellos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Sí, sabemos que no sabemos nada, ¿no? Entonces, en un segundo lugar, en este estudio lo que hicimos fue... creo que aquí tengo un take-home message intermedio, que decía aquí que el muestreo de genes o taxones no explica que recuperemos o que no recuperemos la monofilia de los Arqueplástida. Vemos también que la mala calidad de los datos, es decir, encontrar parálogos donde no tenían que estar, nos genera una monofilia espúrea, es decir, una monofilia que no es real. Y al final acabamos con 4 estudios donde no hay soporte estadístico ni tampoco hay una congruencia en las topologías. Para intentar superar este problema, lo que hicimos fue combinar los sets de datos. Y aquí acabamos con unas 300 taxones y unos 300 genes también. Esto quizás puede parecer bajo si, por ejemplo, comparamos con estudios que se han hecho en animales o en plantas, pero aquí tenemos que pensar que estamos hablando de linajes mucho más divergentes. Son linajes que han divergido casi hace 2.000 millones de años, con lo cual tenemos que utilizar genes que sean más conservados y que estén presentes en estas especies. Pero además
cada uno de los alineamientos y los árboles de genes fue visualizado uno a uno para intentar eliminar la mayor parte de parálogos y contaminaciones que encontramos, porque aquí estamos hablando de protistas, son en su mayoría especies unicelulares donde se ha secuenciado en muchos casos genomas o transcriptomas, y ahí pues hay todo tipo de secuencias, también simbiontes o contaminaciones, así que es muy importante hacer un filtrado muy bueno de los datos. Y sí, más de 300, 500 genes, una persona en su sano juicio no puede estudiar, no puede mirarlos en detalle. Y de hecho lo hicimos en varios rounds de contaminación. Bueno, dicho esto, lo que quería mostrar aquí es que los datos combinados, que serían estos puntos verdes, son en general más congruentes. Esto lo miramos calculando la distancia entre los árboles de genes en los 4 datasets que utilizamos originales y nuestros datasets. En nuestro dataset combinado vemos que los árboles de genes entre sí son más parecidos. Esto es bueno, quiere decir que probablemente están convergiendo hacia una cosa que será la señal filogenética verdadera. Y aquí un inciso, decir que probamos 3 tipos de trimming para los alineamientos. Cuando estaba haciendo este trabajo, 2 años antes, salió un paper donde hablaba que los algoritmos que existen para eliminar las posiciones de los alineamientos que no son muy creíbles, en general lo que hacía es perder señal filogenética. Y entonces aquí lo que hicimos fue pues probar 3 tipos diferentes de trimming. Tendríamos el BMGE, que se basa en entropía, sería más una aproximación más tradicional. Luego tendríamos eliminar solo las posiciones que sean muy incompletas, que tengan más de 90% de gaps. Y luego utilizamos un software nuevo desarrollado por un colega en la Universidad de Uppsala, que se llama Divier, que trata de eliminar posiciones, algunos de los aminoácidos en las columnas del alineamiento que probablemente no sean homólogos. Y vemos aquí que más o menos eliminar las posiciones muy incompletas o utilizar Divier daba una congruencia entre los árboles de genes similar y menor. La congruencia era mayor, la distancia genética era, la distancia topológica era menor, con lo cual la congruencia era mayor para estos datasets. Y aquí un pequeño inciso para la gente que le interesa la filogenómica. Vemos aquí unos plots de la distancia topológica. Y vemos aquí que soft trimming, eliminar las posiciones muy incompletas, en general nos da árboles más parecidos, y también vemos que recupera un mayor número de las ramas del árbol concatenado con mayor soporte. Con lo cual, sí, más o menos esto lo que viene a decir es que confirmamos lo que encontraron en el estudio de Tan et al. En 2015, de que eliminar las posiciones muy incompletas básicamente es una de las mejores opciones, comparado, por ejemplo, con eliminar posiciones con entropía. El estudio original de 2015 se basaba solo en genes individuales. Aquí lo que estamos viendo también, o lo comprobamos a nivel de concatenado, a nivel filogenómico, porque sabemos que eliminando las posiciones, utilizando un software de trimming tradicional, eliminamos señal filogenética, y esto se demostró a nivel de árboles de genes. Y en este estudio también lo que vemos es que a nivel filogenómico esto también importa. Cuando concatenas más de 300 genes, esta diferencia de la eliminación de la señal filogenética también se ve reflejada a nivel filogenómico. Bien, después de este pequeño inciso, aquí tenemos el árbol que se generó con nuestro dataset combinado. Utilizamos unos modelos que tienen en cuenta la heterogeneidad
en la composición en el framework de Maximum Likelihood y también utilizamos Phylobase. Esto nos dio lugar a una topología donde vemos que sí que encontramos, en principio, la monofilia de los cloroplástidos, glaucófitos y rodófitos, pero una cosa muy importante, muy interesante, es que encontramos también estos dos linajes que están incluidos en lo que es parte del linaje de los Arqueplástica tradicionalmente, hablando, que serían los Rhodelphidia y los Picozoa. ¿Quiénes son estos individuos? Bien, los Rhodelphidia son de hecho un linaje que se describió solo en 2019 y son unos eucariotas unicelulares heterótrofos, pero que tienen un plástido. Ese plástido no tiene genoma, pero estructuralmente podemos ver el plástido y sí que hay genes plastídicos en el núcleo que se habían transferido mediante horizontal gene transfer durante la evolución. Un bicho muy interesante. Los Picozoa son unos bichos súper raros y muy desconocidos. El primer report que se hizo fue este estudio en 2013, pero se conocía muy poco acerca de estos linajes. En este estudio que siguió al nuestro de unos de mis compañeros en la Universidad de Uppsala, básicamente lo que encuentran también es una topología comparable, es realmente igual a la nuestra, donde vemos la monofilia de los Arqueplástida, donde los Picozoa y Rhodelphidia son sister group de las algas rojas. Y en este estudio también lo que aprendemos es que no parece haber ninguna evidencia de la presencia de plástidos en los Picozoa. No se ve a nivel ultraestructural y tampoco se encuentran genes plastídicos en el núcleo, con lo cual es realmente una gran incógnita. ¿Qué significa esto para el origen de los plástidos? Bueno, aquí lo que decía, ¿no? Vemos que probablemente hay una pérdida secundaria de los plástidos en Rhodelphis, en el linaje de los Rhodelphidia. Esto no es muy difícil de explicar, pero no parece en principio que haya habido ningún plástido, ni lo hay actualmente, ni lo ha habido durante la evolución en el linaje de los Picozoa. Esto para la evolución de los plástidos lo que significa es que tendríamos dos posibles escenarios entre los más parsimoniosos. Uno sería asumir un origen único de los plástidos en el ancestro de los Arqueplástida, seguido de dos pérdidas secundarias en el plástido en Rhodelphidia y Picozoa, o, por el contrario, podríamos tener dos endosimbiosis independientes, una en el origen de los glaucófitos y cloroplástidos, donde sí que tenemos plástidos, y otra podría ser en el origen de los Rhodelphidia y Rhodophyta, en los cuales también tenemos evidencia de plástidos, o presentes o ancestrales. Esto nos deja con dos posibles... esto podría explicarse mediante dos posibles escenarios. Uno sería el origen independiente de estos dos plástidos y otro sería el origen mediante endosimbiosis seriada, que por ejemplo ocurriría una endosimbiosis aquí y este ancestro entrará en simbiosis con este otro. En principio no parece haber evidencias de ninguna de estas estos dos escenarios, pero la verdad que es un tema muy complejo el origen de los plástidos y sinceramente no me sorprendería tampoco. Como conclusión podemos decir que la filogenómica realmente nos ha permitido resolver esta topología, porque realmente la topología ahora está bastante clara, no hay duda de la topología y de hecho estudios posteriores han recuperado esta topología en múltiples ocasiones.
Sin embargo, lo que queda por clarificar es más la biología. Vemos también que no solo para recuperar esas filogenias, no solo necesitamos más datos, no necesitamos datasets más mayores, pero también necesitamos datasets que sean más limpios, que sean de mejor calidad. Porque realmente esto es un ejemplo muy bueno de cómo la calidad de los datos es imprescindible para resolver preguntas filogenéticas que sean difíciles. Lo que comentaba antes, estas divergencias antiguas y que habían ocurrido en un corto periodo de tiempo. En mi opinión, un origen único del plástido en el ancestro de los Arqueplástida sigue siendo quizás el más parsimonioso, dado que la biología celular y los caracteres genómicos parecen apoyar la homología entre los tres grandes linajes de arqueplástidos. Pero realmente, como decía, podría ser que un reestudio de la biología celular nos podría indicar algunas diferencias que podrían ser más compatibles con el segundo escenario, donde tenemos dos adquisiciones independientes de los plástidos. Y una cosa muy importante es que si se encontraran linajes eucarióticos nuevos que no se conocen hasta el momento en la ciencia, podían realmente cambiar este escenario. De hecho, ocurrió así con los Picozoa. Cuando se tuvo suficientes datos genómicos, se pudo estudiar realmente qué pasaba. Y antes de mi estudio, prácticamente nadie ponía en duda la monofilia de los Arqueplástida a nivel nuclear, a pesar de que los datos filogenómicos nunca apoyaron esa monofilia. Pero ahora, con la presencia de los Picozoa y quizás con otros linajes que no conocemos, esto podría cambiar y sería muy interesante. Así que yo creo que en los próximos años quizás ocurre algo muy interesante en este campo. Ahora quería pasar a la segunda parte de mi charla, que habla sobre la evolución posterior de los de los plástidos complejos. Bien, los plástidos complejos, hemos hablado que los eucariotas fotosintéticos primarios serían las algas glaucófitas, rodófitas y los cloroplástidos, pero tenemos muchos más organismos, como ya sabéis, que son fotosintéticos. La mayoría de ellos tienen plástidos secundarios derivados de la endosimbiosis con algas rojas. De hecho, si marcamos en un árbol de la vida eucariótico donde tenemos los linajes fotosintéticos, vemos que están prácticamente en todos los grandes linajes, exceptuando los Opisthocomta y los Amebozoos. Y aquí tendríamos los Arqueplástida, asumiendo que tendrían un origen único. ¿Y cómo ocurrieron todas estas descripciones de plástidos secundarios? Bien, pues esto tradicionalmente se ha considerado que ocurrió por una simbiosis única en el ancestro de 4 linajes que tienen plástidos derivados de algas rojas. Al igual que teníamos las simbiosis primarias con las cianobacterias, podemos tener una simbiosis secundaria donde un organismo heterótrofo entra en simbiosis con un eucariota fotosintético y a lo largo de la evolución este eucariota puede degenerar y puede convertirse en un organelo, en un plástido secundario. Inicialmente tenemos 3 o 4 membranas que separan el eucariota y la vesícula que se genera alrededor, pero luego en muchos casos también estas membranas se pierden. Pero podemos también, mediante filogenia molecular, encontrar que estos plástidos, que en su mayoría tienen genoma, realmente provienen de los plástidos de las algas rojas. Como decía, la hipótesis tradicional, que se llama la hipótesis de cromalveolata,
propuesta por Cavalier Smith en 1999, decía que hubo un origen único de la simbiosis secundaria en el ancestro de todos estos linajes que tienen algas rojas. Los criptófitos, los aptófitos, los estraminopiles y aquí los mizozoos o los dinoflagelados apilcompejos. 4 linajes. Y nuevamente, cuando la gente empezó a hacer filogenómica después de, digamos, hacia más o menos aquellos años, se empezaron a encontrar que las topologías de los árboles no eran congruentes con esto. O teníamos una situación parecida donde había diferentes topologías, pero ninguna era congruente. Pero nuevamente se considera que esa simbiosis ancestral era muy compleja, requería cambios estructurales y genómicos muy grandes que eran muy improbables de ocurrir varias veces independientemente. Bien, es importante también mencionar que esta hipótesis se propuso en un tiempo donde nuestro conocimiento del árbol de la vida eucariótico era bastante peor que en el momento. Y aquí tenemos los 4 linajes de los que hablaba. Criptófitos, aptófitos, estraminopilos y los alveolados. Nuevamente, cuando hacemos una filogenia plastídica, tenemos una monofilia de estos 4 linajes y no tenemos la monofilia a nivel nuclear. Si mapeáramos la presencia de plástidos rojos secundarios en una filogenia de eucariotas más reciente, como tenemos aquí, veis aquí en los linajes rojos serían aquellos que sí que tienen los plástidos, y si invocáramos una simbiosis ancestral aquí, requeriríamos muchas pérdidas secundarias en linajes que realmente no son fotosintéticos y no tienen plástidos. No tenemos ninguna evidencia de que todos estos linajes, por ejemplo, los ciliados, los rizarios, los centroélidos, tuvieran plástidos. Como decía aquí, en este artículo serían al menos 11 pérdidas independientes de la capacidad fotosintética. Con un mejor conocimiento de la filogenia de los eucariotas, en los últimos años se ha propuesto la hipótesis de la simbiosis serial, que sería una endosimbiosis entre eucariotas, donde un heterótrofo entra en simbiosis con una alga roja y este organismo fotosintético podría entrar en simbiosis de orden mayor, por ejemplo, aquí, una simbiosis terciaria, cuaternaria, etcétera, etcétera. Y el orden de estas simbiosis entre eucariotas no estaría para nada clara. Pero sí que hay evidencias a nivel estructural de que algo parecido está ocurriendo ahí. Bien, como decía, con un árbol de la vida de los eucariotas actualizado, ya no podemos explicar un origen común de todas las algas rojas secundarias. Y entonces ha habido varias hipótesis que se han propuesto. Por ejemplo, una sería la simbiosis de los criptófitos con las algas rojas, seguido de una simbiosis entre criptófitos y ocrófitos, y 2 simbiosis independientes de ocrófitos con los mizozoas, los mizozoas y los aptófitos. Habría también esta otra hipótesis, que es la segunda hipótesis más probable. Pero como digo, el orden de estas simbiosis no está para nada claro. En nuestro estudio de 2021, creo que se publicó, intentamos clarificar algo de esta historia utilizando el reloj molecular, con la idea de constreñir los datos, constreñir
las fechas las edades donde estas simbiosis ocurrieron en un árbol de los eucariotas actualizado con una datación también actualizada. Para el que no lo supiera, el reloj molecular lo que nos permite es utilizar datos principalmente de fósiles para calibrar algunos nodos en la filogenia. Y el método de reloj molecular lo que nos permite es traducir estas edades a otros linajes donde no tenemos calibraciones. Y utilizamos unos métodos sofisticados que se llaman el reloj molecular con diferentes tipos de modelos que no quiero entrar mucho en detalle, pero lo que intentan es modelar los cambios en las tasas de una forma más fidedigna para que nuestro árbol calibrado sea más creíble. El punto principal de nuestro razonamiento es que para que las simbiosis ocurran entre linajes de eucariotas tienen que tienen que estar presentes en el mismo tiempo y en el mismo espacio, tienen que coincidir. Y el orden de los diferentes simbiosis, de acuerdo con las dos hipótesis que comentaba anteriormente, lo que nos permite es constreñir la ventana temporal donde estas simbiosis han podido ocurrir. En nuestro caso, lo que queríamos es tener una aproximación bastante conservadora y lo que miramos es el solapamiento entre los intervalos de 95% de high posterior density de nuestro análisis bayesiano. La razón de ser muy conservadores y utilizar los intervalos es porque hay mucha incertidumbre en todo lo que es reloj molecular. Entonces, para evitar hacer hipótesis muy descabelladas, tuvimos como decía, esta aproximación conservadora. En este caso utilizamos un set de datos de 320 genes y más de 700 taxones y podemos ver ya que la topología que obtuvimos ya invalida la hipótesis de cromalveolata. ¿Por qué? Porque el ancestro común de todos los linajes que tendrían plástidos secundarios primarios, es decir, los criptófitos, los aptistas aquí, los mizozoas y los ocrófitos, estaría aquí. Es decir, el ancestro de estos 4 linajes es anterior al origen de las algas rojas, con lo cual es imposible que, digamos, el plástido vaya atrás en el tiempo. Quería también mencionar que en un review reciente también vemos que hay bastante congruencia en los estimas del reloj molecular. La diferencia principal es aquí, en estos estudios, sobre el origen de los plástidos. El origen de los arqueplástidos. Y principalmente el hecho de que en unos estudios encontremos edades alrededor de los 2.000 millones de años y en otros sean más como 1.400, esto puede parecer, en realidad son muchos millones de años, pero dada la incertidumbre que existe en estos análisis, a mí no me sorprende tanto. Y el hecho es que la diferencia es la interpretación del récord fósil. Hay en particular 2 fósiles, uno de ellos en las algas rojas, que es 1.6 billones de años, que en algunos casos se considera una alga roja y en otros casos no se considera una alga roja. Y esto explicaría estas diferencias. Quería mencionar también que en nuestro estudio probamos a eliminar este fósil y hicimos los cálculos tanto con estos fósiles más dudosos como sin ellos. Sería una interpretación más optimista del récord fósil o una interpretación más pesimista. Vale. Y aquí veis la variación en las fechas para los linajes
o para los puntos del árbol que son críticos para las endosimbiosis que estaba mencionando anteriormente, para el origen de los plástidos rojos secundarios. Y aquí quería mencionar que en nuestros análisis lo que hicimos son varios tipos de parametrizaciones, por ejemplo, utilizando diferentes software, diferentes modelos evolutivos, utilizando diferentes raíces del árbol, porque está debatida también el árbol, la raíz del árbol de los eucariotas, y con o sin algunos de los fósiles más inciertos, como podría ser, por ejemplo, Bangiomorpha. Y esto nos dio lugar a una batería de análisis que veis aquí, por eso las fechas varían bastante, pero nosotros lo que hicimos es intentar ver el solapamiento de las diferentes ventanas temporales en los diferentes análisis independientemente, para llegar a la conclusión que veis aquí. Tenemos dos hipótesis en el orden que difieren en el orden de la simbiosis, y esto nos permite constreñir las ventanas temporales. Veis aquí que es, como decía, una aproximación muy conservadora, y por lo tanto vemos que hay un solapamiento muy grande entre los intervalos de confianza de estos nodos. Tenéis que tener en cuenta también que para cada una de las ramas estamos considerando, por ejemplo, aquí la rama del origen de los aptistas es muy larga, y aquí estamos considerando los intervalos de confianza de este nodo y de este nodo, con lo cual estamos realmente considerando ventanas temporales muy, muy, muy amplias. Y esto explica esta distribución que veis aquí. La conclusión de todo esto es que la incertidumbre entre los diferentes análisis en realidad no nos dejan elegir entre uno u otro análisis. Pero una cosa que es muy interesante es que hay una ventana de tiempo relativamente pequeña donde han ocurrido muchas de estas simbiosis. Por ejemplo, podemos ver aquí como el solapamiento en el origen de los plástidos rojos y su transferencia mediante simbiosis, por ejemplo, a los criptófitas, en algunos de los análisis es realmente muy estrecho. Y si consideramos todos los análisis y toda la incertidumbre, en realidad estamos hablando de unos 500-600 millones de años donde han ocurrido todas estas transiciones de los plástidos secundarios rojos mediante varias, 4 o 5 endosimbiosis secundarias. Es, como decía, un periodo de tiempo bastante largo, pero en realidad no tan largo si consideramos que esto ha ocurrido en los últimos 2.000 millones de años. Otra cosa muy interesante es que hay un gran salto temporal entre la adquisición de la capacidad fotosintética por estos 4 linajes que tienen plástidos rojos secundarios y su importancia ecológica. Las diatomeas, los dianoflagelados, los cocolitofóridos son súper importantes a nivel ecológico en nuestros océanos, pero no son abundantes en el registro fósil hasta aproximadamente hace 300 millones de años, con lo cual es un gran salto desde que esos linajes adquirieron la capacidad fotosintética y realmente diversificaron y fueron importantes a nivel ecológico. En conclusión, la topología ya invalida la hipótesis de cromalveolata propuesta por Cavalier-Smith. Existen dos hipótesis principales que pueden explicar el origen de los plástidos complejos secundarios rojos, y ambas son compatibles con las edades que nosotros inferimos. La diferencia entre los dos modelos, como decía, es el orden en la que estas transferencias han ocurrido. Es también importante mencionar que estos resultados son congruentes a todo tipo de test de sensitividad que hemos hecho para nuestro análisis de reloj molecular. Y por último, hay una gran distancia temporal entre
la adquisición de la capacidad fotosintética por estos 4 linajes y su dominancia ecológica. Aquí os muestro también los 3 estudios principales de los que he estado hablando. Y con esto simplemente agradecer a todos mis compañeros que han participado en el trabajo, sobre todo el profesor Fabian Burki y Jürgen Strasser de la Universidad de Uppsala y el profesor Jan de Vries en la Universidad de Göttingen. Y con esto, si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Muchísimas gracias, Iker. Fantástica la charla. Me ha gustado mucho. Vamos a dar un poquito de tiempo para quien quiera escribir en el chat alguna pregunta. Si alguien quiere intervenir, por favor, que lo haga. No veo ninguna mano levantada ahora mismo en el chat público. Andrea, ¿quieres decir algo? Hola, sí, espera, que me iba a conectar también, para que vea más claro. Muchas gracias, Iker, me ha encantado la charla, la verdad que has contado cosas complejas de forma muy sencilla. Me ha quedado una duda sobre la primera parte. Había 4 estudios que no encontraban la monofilia de Archaeoplástida, no sé si estoy diciendo bien, basado en el núcleo. Uno, el problema es que incluía parálogos. Los otros 3 que no lo encontraban era vuestro estudio que muestra que es más la limitación en el número de genes, no tenían suficientes genes o no los habían limpiado, no se había filtrado suficientemente bien. ¿Os ha quedado claro qué era el problema de esos estudios? Sí, sí, lo que has dicho es correcto. En uno de ellos sí que vemos muy claramente que hay un problema de limpieza de datos. En los otros 3 no, excepto con 2 genes, por ejemplo aquí el elongation factor 2 y el UBA3 en estos 2 datasets. Por ejemplo, con nuestro taxon sampling más extenso, pudimos encontrar que aquí había una secuencia que era paráloga. Pero esto no tuvo un efecto muy importante sobre la filogenia total concatenada. Y aquí lo mismo. O sea que sí que podemos encontrar algunos genes, muy pocos en los otros datos, pero realmente parece ser que, como tú bien decías, la limitación es más una limitación por el número de genes y el número de taxones que realmente lo está impidiendo. Vale. ¿Y cuántos tenían más o menos? Porque no recuerdo. Tú llegaste a 300, ellos individualmente, que tenían 100 genes cada uno. Pues había entre 60 y pico a 250. No, que tampoco era poco, ¿no? Pero... Sí, pero sí, igual si estamos acostumbrados a ver filogenias de plantas, angiospermas o vertebrados, nos parece poco, pero en el mundo de los protistas, como decía, cada uno de estos alineamientos lo hemos mirado varias veces y los árboles de genes, más de 500 yo creo que no se puede hacer. Pero sí, de momento se pueden utilizar métodos automáticos que te permitan limpiar los datos, pero es realmente muy difícil llegar a ese nivel de limpieza y de certeza. Y otra cosa que vemos también es que cuando aumentas la presentación taxonómica de tus árboles de genes, te permite de una forma mucho más fácil encontrar los parálogos. Si tú tienes 4 especies, es muy difícil decir cuál de esas 4 secuencias es paráloga o no. Cuando tienes 1000, incluso con taxones que tú no vas a utilizar en tu análisis, te pueden ayudar a encontrar esas paralogías tan antiguas. Y en muchos casos es difícil decir si una cosa es paráloga o no. Entonces, en este caso nos guiamos por eliminar cosas que claramente eran parálogas y tenemos, digamos, pruebas de que eso es así. Entonces, ya. Porque en vuestros 3 métodos de limpieza, de filtering, acabasteis encontrando la monofilia. O en el más, no me quedó claro si en el más tradicional, el BMG, no me acuerdo el nombre, si ahí no. Sí, de hecho, los 3 datos de trimming de los alineamientos
coincidieron en la filogenia, en la topología, en la misma topología. Ujú. La diferencia fue en los apoyo estadístico que tenía principalmente el nodo, la rama ancestral de los Arqueplástida. Y si te das cuenta, el apoyo no es overwhelming. Tenemos un 60 y pico, 80% de apoyo en lo que viene siendo Ultra Fast Bootstrap y SH-like support, que no es un apoyo para tirar cohetes. Pero lo que sí que... Entonces, yo creo que ahí estamos un poco en el límite del número de genes que, si lo aumentaríamos, ese apoyo también subiría. La cosa interesante de nuestro estudio es que básicamente todos los análisis que hemos hecho nos llevaban a esa topología. Entonces, yo llamaría más a la congruencia entre los análisis que al apoyo estadístico, porque también es cuestionable cómo de válido es el apoyo estadístico a nivel filogenómico, porque todos sabemos que cuando incluyes muchos genes, esos genes simplemente apoyan la topología. Independientemente de que esa topología sea válida o no, que eso es el tema del error sistemático. Pero en este estudio, como decía, como todos los estudios que hemos hecho, diferentes modelos y tal, apoyaban esa misma topología, yo creo que es una evidencia bastante concluyente para mí de que eso no puede estar muy mal. Y como decía, también estudios posteriores han recuperado la misma topología. O sea, que yo creo que vamos por buen camino. Posteriores muy recientes, ¿no? Porque lo vuestro es 2022, ¿no? ¿Cuándo? Sí, pero bueno, ha habido... Vale. Ya ha dado tiempo. Vale. Por ejemplo, este estudio de los Picozoa, y aquí también utilizaron más datos que nosotros no teníamos, por ejemplo, de los picozoos que secuenciaron de otras muestras que se encontraron en la naturaleza. Vale, muchas gracias. ¿A ti? Gracias, Andrea. Javier tenía también una pregunta. Por favor, Javier, ¿no le funciona el vídeo al parecer? Hola, no sé, estoy intentando, no sé si se me oye. Sí. Sí, se te oye. Hola, buenos días, Iker. Buenas. Me ha encantado la producción abrumadora de datos, la forma de presentarlo y lo interesante de las conclusiones, que realmente, para los que no trabajamos todos los días con esto, ha sido nos ha abierto una verdadera ventana a todas las dudas que teníamos. Yo tengo varias preguntas así, pero me gustaría antes leerme más profundamente los artículos. Sí tenía una cosa, vamos, que me ha llamado bastante la atención un poco sobre la primera parte, y era acerca de la posición relativa a la topología de los picozoa, ¿no? Cómo salen y la trascendencia que tiene eso en la conclusión de si es polifilético o monofilético el origen de la simbiosis primaria. Me ha llamado la atención porque ha sido al escucharte de que realmente estos bichos no tenían genes en el plastidio, ¿no? O sea, sí tenían plastidio, pero tenían genes del plastidio. Eso hace que a la hora de definir los parálogos, obviamente están ausentes los supuestos que debieran aparecer en el plastidio. ¿Piensas que eso puede tener algún efecto topológico a la hora de retraer esas ramas o sacarlas aparte, a la hora de compararlas con las otras? Realmente no tengo ni idea del número de genes y de la proporción en este momento, pero pensaba que a lo mejor podía haber algún efecto a la hora de... No sé cómo se hace, aparte de directamente anularlos a la hora de eliminarlos. ¿Cuál es el efecto que puede producir eso a la hora de producir las topologías en los árboles en las cuales estarían los supuestos homólogos de otros que sí están presentes en los plastidios, ¿no? Gracias. Sí, empiezo con una puntualización. Los que es un poco, claro, todos esos linajes tan nuevos, los Rhodelphidia, aquí, son los que sí que tienen un plástido sin genoma, mientras que los Picozoa lo que vemos es que no tienen ninguna evidencia de plástido. Y de hecho, como decía, estos gráficos lo que básicamente nos quiere mostrar es el número de genes
plastídicos que encontramos en los picozoa. Como veis aquí, en todos los datos que hay, que son varios genomas, solo hay 16 genes de origen plastídico. La cuestión es si estos genes de origen plastídico realmente provienen de un plástido ancestral o provienen de otra cosa. Y el tema es que, si veis aquí, hay un montón de protistas no fotosintéticos que nunca han tenido plástidos, donde encontramos un número similar de genes plastídicos. Y esto ocurre porque en los eucariotas unicelulares los genes pululan bastante y entonces al final las algas o muchos de los eucariotas lo que son los genomas son mosaicos de genes de diferentes orígenes. Es una cosa bastante loca. Pero si lo comparamos, por ejemplo, aquí con el número de genes plastídicos que tenemos en cosas fotosintéticas, pues es abrumadoramente pequeño. Entonces esto yo creo que al momento se interpreta como que no ha habido plástidos ancestrales. Pero como decía, no sé, todo podría ser. Quizás nuevos datos, nuevos linajes, más datos genómicos de los linajes de los picozoa podrían cambiar este escenario. Y respecto a tu pregunta de si esto afecta a la filogenia, afectaría en el caso en el que nosotros utilizábamos genes cuyo origen fuera plastídico. Creo que si nosotros utilizamos genes que son exclusivamente nucleares, que es en nuestro caso así, en principio no debería afectar. Pero es difícil decir. Es muy difícil identificar el origen de muchos de los genes, como decía, en los genomas de las algas sensulato. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, realmente ha sido un error mío, me refería a los Rhodolphidia, me he equivocado a la hora de identificar el taxón en las que no tenía, pero lo ha respondido bien porque realmente es a lo que se me refería. De todas maneras, viendo un poco el número de genes, parece que es siempre bastante pequeño en relación con los genes nucleares que ya están transferidos, ¿no? Entonces, sí, realmente sí, no parecería que no... Que esa topología está bien apoyada, ¿no? Las relaciones filogenéticas entre ellos. Y luego tenía una pregunta un poco más de cocina, de laboratorio, de wet lab. Y a la hora supongo que la mayoría de los plastomas están hechos mediante filtrado bioinformático, o transcriptomas o haciendo ensamblajes independientes. ¿Hay alguna forma de utilizar? Vamos, lo digo porque como yo en mis tiempos he aislado plastomas en ultracentrífugas, he aislado plastidios y aislado plastomas con ultracentrífuga, ¿se sigue utilizando o es práctico utilizar un filtrado biológico, digamos, o celular de cada uno de los fragmentos? ¿Es posible aislar físicamente los plastomas previos o realmente se pierde mucho, se necesita mucho material o se pierde mucho? No sé si esto es una metodología que sigue en boga en la actualidad o todo es filtrado bioinformático y ensamblaje. Bueno, lo primero que he de decir es que nosotros estamos utilizando aquí genes nucleares, en realidad no hemos hecho nada con los genes plastídicos. Y realmente... Respondiendo a tu pregunta, creo que sí, tiene interés separar los diferentes orgánulos si tenemos interés en reconstruir los diferentes genomas que tienen las células. No estoy muy familiarizado con el tema de los plástidos, un poco más con el tema de las mitocondrias en animales y parece ser que no es muy fácil separarlos, digamos, en el laboratorio, los diferentes, los organelos de los genomas nucleares. Debe ser un protocolo bastante, sí, no muy fácil o no muy rápido. Normalmente lo que se suele hacer, sí, normalmente lo que se suele hacer es secuenciar todo y luego bioinformáticamente separar.
En mi experiencia eso funciona bastante bien. Pero bueno, creo que sí que tiene interés la separación de los diferentes genomas, digamos, en el wet lab y luego la secuenciación independiente. Principalmente porque si estás interesado en solo secuenciar los plástidos, eso también reduce, te permite, bueno, reduce los costos. Si no estás para nada interesado en el genoma nuclear, podrías extraer la parte de los plástidos y secuenciar solo eso. Yo lo veo interesante, pero claro, todo es un trade-off entre el trabajo que nos cuesta en el laboratorio y el trabajo y el dinero que nos cuesta después secuenciar. Al momento parece ser que secuenciar es más barato que trabajar en el laboratorio, pero nunca sabes cuándo estas técnicas van a ser útiles. Sí, sí. No, yo lo decía, por lo menos en las cosas estas, en los bichos estos raros y en las algas, que realmente a veces es muy difícil, pero sí que no es trivial, digamos, la separación física y los gradientes de sacarosa en ultracentrífuga es algo, no me sorprende. También casi tan fino como el ensamblaje de los genomas de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Javier. En el chat no hay más preguntas. Yo sí que tenía una con respecto a la segunda parte de tu charla. Hablas de que hay dos hipótesis posibles con orden, pero que preferías la segunda, y me gustaría saber por qué. Del orden de transferencia de plastos de algas rojas a los diferentes linajes de comillas, ya no es monofilético cromal violata. Cerramos comillas. Sí, estos dos. ¿Por qué preferías el lado, no sé, para mí está a la derecha, no sé cuál? Me debió explicar mal, no tengo una preferencia. Vale. Ninguna de las dos hipótesis te da más, y dados los tiempos, las inferencias de tiempo, etcétera, ves los dos perfectamente posibles. Vale. No tengo preferencias. Como decía, los tiempos son solapantes. La incertidumbre de los relojes moleculares es también bastante grande, entonces hay que tomárselo todo con un poco de filosofía. Y realmente los estudios que han tratado de ver cuál podría ser el orden de las simbiosis seriadas mirando a los genes, a las filogenias, las subtraestructuras, no han podido elegir y no voy a ser yo. ¿Crees que podremos resolver alguna vez esta pregunta? ¿Qué sería necesario para poder, o nos vamos a quedar con la duda? Esa es una muy buena pregunta. Realmente no lo sé, porque yo creo que a nivel filogenómico, más o menos ya lo que se podía hacer hemos hecho. No creo que nuevos linajes cambien excesivamente el panorama. Los tiempos de divergencia son interesantes, pero creo que no estoy seguro de que después de haber visto los resultados que hemos obtenido, soy un poco reacio a pensar que nos van a poder distinguir entre estos dos escenarios, porque sí, uno si es muy optimista en la interpretación de los datos, podría elegir entre uno y otro, imagino. Pero hay tanta variabilidad en el tema del reloj molecular, hay tantos factores que determinan las edades que tú coges, que yo creo que es imprescindible tener una interpretación muy conservadora de estos datos. Incluso aunque tuviésemos genomas completos o los parálogos en la inferencia, ¿tú crees que eso tampoco nos daría o nos acercaría un poco más? Sí, quería comentar eso, que yo creo que quizás la cosa que nos podría dar alguna información sería el estudiar los mosaicos de genes en estas especies.
Es un tema súper interesante y a la vez súper complicado. Pues, Pero quizás, no sé, quizás algo de eso nos podría algún hint. pues muchísimas gracias y que ha sido fantástico tenerte Muchas aquí. gracias a vosotros. Y bueno, pues con esto voy a dejar de grabar y se termina ya el café sistemático del mes de septiembre. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias.